Honor a la patrona, la Virgen de Coromoto cumple 67 años. Discusión, Consejo Permanente de la OEA debate la activación del TIAR. Saneamiento, ministro Carlos Alvarado anuncia activación de plan preventivo de enfermedades transmitidas por vectores y agua. Por cuarto mes consecutivo, OPEP informó que producción petrolera venezolana baja a 712.000 barriles por día. Escape masivo, casi 60 reos se fugaron del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional de Boleíta y del Eje de Homicidios del CICPC en El Paraíso. Tragedia inolvidable. Estados Unidos conmemora aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Batacazo. Estados Unidos eliminado por Francia en cuartos de final del baloncesto. Anuncio, Madonna no permitirá el uso de celulares en sus conciertos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Casi 60 reos se fugaron la madrugada de este miércoles del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta y del Eje de Homicidios del CICPC en El Paraíso. Al menos 33 han sido recapturados. Diana Martínez nos tiene la información. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. El hecho se generó aproximadamente a las 3 de la madrugada de este miércoles, particularmente en este centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana Boleíta, mejor conocido como Zona 7. 29 detenidos se fugaron. Tras esta situación se realizó un plan de búsqueda custodiada y el allanamiento de edificios aledaños ubicados en la California y también en el Marqués, logrando recapturar a 26 fugados. Algunos de estos quedaron atrapados en tuberías de aguas negras y fue necesaria la intervención de paramédicos para su rescate. En este centro en particular se encuentran las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana y también la División de Investigación Penal de este mismo cuerpo. Continúan los accesos restringidos en la zona y el plan de búsqueda a fin de dar con los otros sujetos fugados. En el caso del Eje de Homicidios del CICPC ubicado en El Paraíso, fueron 29 los detenidos fugados y tan solo se ha logrado la recaptura de 6 de ellos. La situación en este punto es similar. Recordemos que hace exactamente una semana en este centro de detención, mejor conocido como Zona 7, se produjo un motín que terminó con el saldo de 2 sujetos decapitados. Esto tras una protesta por el hacinamiento que se vive en este lugar. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. Para la constituyente Esther Chiaro es un acto de ociosidad por parte de algunos políticos venezolanos activar el TIAR debido a que ese mecanismo se encuentra caducado. Es un exabrupto pensar que se puede activar un mecanismo que de hecho está caduco, que en la mayoría, hay varios países de América Latina que no son parte del TIAR. Es decir, es casi que un acto de ociosidad por parte de algunos políticos venezolanos invocar un tratado que está absolutamente caduco. Chiaro aseguró que la activación del Consejo de Defensa por parte del Gobierno Nacional prueba que existe una amenaza bélica de Colombia contra Venezuela. Claro, yo estoy convencida de que sí. Creo que hay todas las señales claras por parte del gobierno colombiano. El gobierno de Iván Duque ha sido desde un primer momento hostil al gobierno venezolano en medio de un escenario de una amenaza como la que se han recibido Venezuela desde Colombia. Es necesario tener todo lo que tiene que ver con el aparato militar afinado. Yo creo que eso definitivamente es una necesidad de demostrar, además, bueno, nosotros estamos preparados para afrontar lo que sea necesario afrontar.
Señaló que los ejercicios militares en el eje limítrofe del país son una demostración de preparación ante cualquier amenaza internacional y no de fuerza militar. El diputado ante la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, denunció el funcionamiento de 400 pistas aéreas clandestinas en el estado Zulia. Manuel Covela nos tiene los detalles. Buenas tardes, Manuel. Sí, muchísimas gracias. El diputado Juan Pablo Guanipa denunció que la frontera venezolana está abandonado y que por eso, dice, ha proliferado la presencia de grupos irregulares. También catalogó como un show los ejercicios militares que iniciaron este martes en las zonas limítrofes. A continuación, parte de lo que dijo en cuanto a la denuncia que hizo sobre la existencia de pistas clandestinas en el estado Zulia. Está totalmente demostrado, y te hablo de zonas. Perijá. Perijá es una zona que está absolutamente minada por la guerrilla y por el narcotráfico. Es una de las zonas donde más pistas están ya o se están construyendo. Porque la construcción de una pista no es tan difícil. Es convertir un camellón en una pista. Y te voy a decir más. La Machiques-Colón tiene un tramo completamente lineal. Ese tramo completamente lineal de la Machiques-Colón, ese tramo es utilizado para convertirlo en determinadas horas del día en pista para el narcotráfico. Cierran la entrada, cierran la salida de esa vía lineal y allí aterrizan aeronaves. Eso está pasando en este momento en el estado Zulia. Pero vámonos para el sur del lago de Maracaibo. Yo te puedo decir en este momento que la población del Guayabo, en el sur del lago de Maracaibo, municipio Jesús María Semprún, esa población está totalmente tomada por el paramilitarismo. Guanipa también señaló que la entidad zuliana continúa sufriendo el mal funcionamiento de los servicios públicos. Denunció que hay zonas en las cuales pasan hasta 18 horas sin servicio eléctrico y los zulianos tienen que pasar entre 1 y 2 días para surtirse de gasolina. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana del Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El integrante del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV, William Fariña, denunció que se está creando un falso positivo con la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para justificar una intervención militar contra el país. Fariña señaló que los actores políticos que promueven la activación del TIAR están traicionando al país y resaltó que invocar este mecanismo solo le compete al gobierno nacional. Por otra parte, aseguró que el gobierno seguirá haciendo convenios militares con Rusia e insistió en que la presencia de militares de ese país en territorio venezolano es una violación a la Constitución. En Estados Unidos, con diversos actos y ceremonias, el país conmemoró este miércoles el 18º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, una tragedia que dejó casi 3.000 muertos y 6.000 heridos. Los homenajes comenzaron a las 8:40 de la mañana, hora en la que un avión secuestrado se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Allí se realizaron 6 minutos de silencio desde el Museo Memorial, levantando justo en el sitio donde se erguían las Torres Gemelas, y se leyeron en voz alta los nombres de todas las víctimas mortales en una ceremonia donde solo participaron familiares. And my aunt, Maria Teresa Concepcion Santillan. Thanks for guiding them from above. We all love you and miss you, Chris. Durante la mañana, el presidente Donald Trump y su esposa Melania asistieron a un homenaje en la Casa Blanca, donde guardaron silencio en recuerdo a los fallecidos. Luego se trasladaron al Pentágono en Arlington, Virginia, para una ceremonia conmemorativa. Allí, el mandatario ofreció unas palabras de tributo y cargó contra los talibanes, el grupo terrorista afgano acusado de haber protegido a miembros de Al-Qaeda responsables de estos atentados. Dispuestos a sacrificar todo por nuestra patria, y es inmensa nuestra gratitud. Nos escucharán, y si por alguna razón regresan a nuestro país, iremos a donde están y utilizaremos el poder que nunca se ha utilizado. No estoy hablando ni siquiera del poderío nuclear. No han visto todavía lo que podría ocurrirles. Nadie en la Tierra
puede estar a la altura de las Fuerzas Armadas, de nuestro poderío. Los atentados fueron orquestados por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y fueron perpetrados por 19 miembros de este grupo terrorista, quienes secuestraron 4 aviones comerciales y los hicieron estrellarse contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania. A julio de 2019, 1.644 personas, 60% de las 2.753 víctimas, ya han sido identificadas. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, más de 200 bomberos que participaron en las labores de rescate fallecieron como consecuencia de la llamada enfermedad del World Trade Center. Se trata de una serie de afecciones de salud que con el paso del tiempo se fueron manifestando. Algunos de forma inmediata y que vienen afectando a profesionales que arriesgaron su vida para controlar el fuego y salvar personas. La exposición al desastre, a densas humaradas y a una inmensa corriente de polvo y químicos tras la caída de escombros pudo haber desencadenado cáncer, sobre todo de pulmón, lesiones traumáticas agudas, trastornos respiratorios digestivos, alteraciones mentales. Una reciente investigación también relaciona a los bomberos con problemas cardiovasculares. Asimismo, personas expuestas a los ataques desarrollaron linfoma, leucemia y mieloma. La alta cantidad de diagnósticos hizo que Estados Unidos creara en 2011 el programa de salud del World Trade Center, que contaba con 90.000 inscritos para el año 2018. Hoy se celebran 67 años de la coronación canónica de la Virgen de Coromoto. Feligreses se reúnen para celebrar a la patrona de Venezuela. Nelcy Oviedo nos tiene la información. Buenas tardes, Nelcy. Buenas tardes. Ya son 367 años de la aparición de la Virgen de Coromoto en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa. Recordemos que existen 2 apariciones marianas donde la Virgen dejó impregnado su rostro en un pedazo de tela, pero hoy los feligreses oran en su nombre. Principalmente por la paz de Venezuela, la tranquilidad, que seamos obedientes, y más ella, la que es la patrona de Venezuela, es la que nos va a ayudar a bendecir, a sacar a Venezuela adelante, ¿no? Que no seamos egoístas, que amamos a los unos a los otros como Dios nos ama a nosotros. Él dice, ámense unos a los otros. Por los enfermos, por los niños, por los hogares de Venezuela que están pasando muchas necesidades, y para que reine aquí la paz por todo el mundo entero también. Yo venía a la iglesia de aquí cuando era un galpón de zinc, y después, más adelante, cuando eran las procesiones, era de la que estaba en la carroza al lado de ella. Todos los años, por 15 años o más, estuve siempre colaborando aquí con la iglesia. Fui infanta de María también. Y bueno, tengo un amor con la Virgen. Y especialmente vamos a orar por los migrantes venezolanos, las familias venezolanas que están afuera. Y por eso la Virgen hoy tiene un detalle especial, que es un pasaporte. Y con un mensaje muy bonito, que hay que prestarle atención, que les llama también a ellos a que le desea el bien la Madre de Dios y que desea que regresen pronto, ¿no? Es como un mensaje de amor y de cercanía. Hoy a las 3 de la tarde se realiza una consagración de Venezuela a la Virgen, un momento de oración en su nombre. Y a las 6 en Baruta, el templo de San Luis, Gozanga, será develada la única réplica de la imagen de la Virgen de Coromoto que reposa en la Catedral de Notre Dame, París. Los feligreses ruegan a la patrona de Venezuela por la unión familiar, por el rescate de los valores, por la reconciliación y la paz en Venezuela. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. Bueno, Venezuela es un pueblo mariano y siempre es un buen momento para orar y pedir al cielo protección para nuestro país y para nuestras familias. Así es, y a todos los coromotos y las coromotos en su día los felicitamos. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso volvemos con más información. No se vayan. Luis Villael necesita con carácter de urgencia vancomicina en ampollas de 1 gramo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital Domingo Luciani o contactar a los teléfonos 0412-603-0642 o 0426-889-4231. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno.
Continuamos. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció la activación del plan de prevención de enfermedades transmitidas por vectores y agua en 29.000 escuelas primarias del país, el cual buscará eliminar los criaderos de mosquitos. Alvarado instó a todas las comunidades, Comité de Salud y movimientos sociales a sumarse en la ejecución del proyecto de saneamiento que comenzará el próximo lunes 16 de septiembre. Este plan especial de prevención de las enfermedades transmitidas por vectores y agua tiene dos propósitos fundamentales. Primero, controlar todas aquellas enfermedades que transmite un mosquito en particular, que es el que vamos a centrar la acción, que es el mosquito de Aedes aegypti. El mosquito de Aedes aegypti es el transmisor del dengue, de Zika, de chikungunya y de la fiebre amarilla. Son 4 enfermedades que transmite este mosquito y por lo tanto es el primer objeto de este plan. Y el segundo es que son las enfermedades transmitidas por agua, dentro de las que destacamos la hepatitis A. El ministro indicó que este plan se extenderá de manera periódica en todo el país. El presidente del Partido Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, negó su posible candidatura presidencial y ratificó su apoyo a Juan Guaidó. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Manuel Rosales insiste en una salida negociada a la crisis venezolana que conduzca a un proceso electoral. Dice que los venezolanos no pueden seguir esperando y reiteró el apoyo del partido al liderazgo de Juan Guaidó. Venezuela reclama unas elecciones libres presidenciales. Venezuela reclama que se salga de esta situación calamitosa, de esta crisis. Nosotros tenemos ahorita acordado, aprobado, ratificado el liderazgo de Juan Guaidó, el liderazgo de él como expresión de la oposición. Así lo declaró Rosales tras un encuentro nacional del partido con dirigentes tanto regionales como municipales, con el fin de afinar las estrategias en pro del cambio político en el país. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, informó que más de 5 millones de kits escolares están siendo distribuidos en todo el país con el fin de garantizar el nuevo año escolar. Isturiz señaló que el programa de alimentación iniciará sus operaciones el próximo lunes con total normalidad. Ya nosotros estamos distribuyendo más de 5 millones de morrales, más de 4 millones de uniformes, más de 4 millones de útiles, igualito que el año pasado, igualito. En medio de la guerra y en medio del bloqueo criminal, aquí va a haber el programa de alimentación escolar, va a arrancar normalmente el lunes, para garantizarle a los muchachos los uniformes, los zapatos, la colección bicentenaria, los alimentos del programa de alimentación escolar. Está trabajando la Universidad del Magisterio con mucha fuerza para garantizar que no haya ningún alumno sin su maestro. Para eso estamos trabajando. El ministro de Educación dijo que mediante la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor se ha rehabilitado más de 200 planteles educativos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, informó que el gobierno venezolano tiene una deuda de $4.000 millones con la industria y que dejó hasta que no se cancele, no habrá una mejora en Venezuela. Así lo indicó Peter Cerda, vicepresidente para las Américas de IATA, quien destacó que hasta el momento no han tenido contactos con autoridades venezolanas para solventar la situación. Cerda afirmó que la crisis en Venezuela está empeorando y las pocas líneas aéreas que quedan en el país operan sin confianza. Descarta que la situación mejore a corto plazo. El vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional prevé que Venezuela seguirá desconectada por vía aérea en un futuro próximo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, informó que la producción de crudo de Venezuela descendió unos 43.000 barriles diarios entre julio y agosto y se situó en 712.000 barriles diarios. La OPEP reveló a través de su informe mensual una caída de las extracciones nacionales por cuarto mes consecutivo, tras una leve recuperación en abril. La organización reportó que Venezuela experimentó durante ese periodo la bajada más significativa en el bombeo de crudo. Por su parte, el gobierno nacional aseguró que la producción petrolera en agosto aumentó 2,89% con respecto al mes anterior y alcanzó los 933.000 barriles diarios. El responsable de PDVSA Rusia, Andrei Grisak, informó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela abrió en Moscú su oficina europea, que antes se encontraba en Lisboa.
Girsaev anunció que la representación ya está en funcionamiento y fue inscrita en los registros públicos. Asegura que la placa corporativa de PDVSA ya identifica la oficina ubicada en la calle céntrica de Moscovita Arbat. El Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas de Rusia informó que la Sociedad de Responsabilidad Limitada PDVSA Rusia fue inscrita a principios del mes de agosto. Adultos mayores aseguran que cada día se agudiza el estado de indefensión en el que se encuentran debido a la falta de una pensión digna y el poco acceso para comprar medicinas y alimentos. Luis Cano, coordinador del Frente Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados, sostiene que desde que emprendieron la lucha hace 10 años no han tenido ningún tipo de respuesta. Bueno, la situación de los pensionados, la persona de la tercera edad en el país, bueno, cada día es más crítica y se agudiza, ¿no? Una de las cosas que nos preocupa es que eso cada día se nos invisibiliza más, o sea, cada día vemos que no, tanto para el gobierno, o sea, como los dirigentes políticos, los viejitos en este país no existen, incluso hasta para los familiares. Aseguran que aproximadamente tomarán nuevas acciones de calle para hacer valer sus derechos. La mayoría de los hombres fugados sobre la madrugada de este miércoles de la zona 7 y del eje de homicidios de ICICPC del Paraíso se encontraban detenidos por el delito de homicidio. Diana Martínez nos tiene nuevos detalles sobre este suceso en desarrollo. Adelante, Diana, estamos atentos, te escuchamos. Muy buenas tardes, el contacto lo realizamos desde el eje de homicidios del CICPC, ubicado en El Paraíso, donde, como referimos más temprano, al menos 29 detenidos se fugaron la madrugada de este miércoles y, según cifras extraoficiales, tan solo 6 de estos detenidos han sido recapturados. El resto de los evadidos se presume hayan huido hacia la cota 905, donde se encuentran desplegados los funcionarios policiales. Sobre el método de escape se pudo conocer que los detenidos abrieron 2 boquetes en la parte trasera de los calabozos que conectaban directamente con la comisaría. Actualizando la información de la zona 7, también pudimos conocer que entre 4 y 5 de la madrugada de este miércoles, 2 de los evadidos de este lugar se enfrentaron con comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y resultaron abatidos. Esta es la información que podemos brindar hasta los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso, emergencia nacional. En alerta por las llamas que arrasan a El Chaco en Paraguay. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos. En la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Colombia presentó documentos que probarían que líderes de la facción armada de la FARC están refugiados en Venezuela. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, resaltó que la OEA debe honrar su compromiso de combatir el terrorismo. Qué bueno poder decir hoy en el seno de la Organización de Estados Americanos que Colombia viene a pedir que saquemos adelante desde el punto de vista de las acciones todas las medidas de cooperación para efecto de combatir eficazmente el terrorismo en un momento en el cual se anuncia una nueva amenaza, se anuncia el nacimiento de un nuevo grupo narcoterrorista. En la OEA también se revisa el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que es un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 12 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Según el artículo 3.1 de este tratado, en caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano, será considerado como un ataque contra todos los países del continente y, en consecuencia, cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar y a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Algunos países respaldan la propuesta de la oposición venezolana de activar el TIAR, en el caso Venezuela, pero otras naciones que apoyan al presidente Nicolás Maduro recuerdan que para hacerlo tendría que ser solicitado por el gobierno del país. En el caso venezolano, el gobierno del presidente Maduro se retiró de la OEA y rechaza cualquier propuesta sobre el TIAR.
Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. El vicesecretario principal de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gert, anunció que el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Charlie Kirkman, ocupará interinamente el cargo de su ex jefe, John Bolton. El funcionario, quien se desempeñaba desde enero como asistente del presidente Donald Trump, ahora será su máximo consejero en materia de seguridad. Copperman, de 68 años de edad, es experto en negociaciones sobre armas estratégicas y sirvió en el gobierno de Ronald Reagan en los años 80. Además, trabajó por más de 30 años junto a Bolton. En Irán, el presidente Hassan Rouhani, su canciller Mohammad Javad Zarif pidieron a Estados Unidos abandonar sus políticas de guerra y de máxima presión contra el país persa. Esto sucede tras la salida del cargo del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien defendía la política de máxima presión contra Teherán. El mandatario persa también destacó que Irán nunca ha comenzado un acto de agresión ni ha sido el primero en violar un acuerdo, en alusión a la retirada de Washington del pacto nuclear de 2015 y la reimposición de sanciones. En España, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidió a los principales partidos de oposición que abandonen el bloqueo y permitan la construcción de un gobierno progresista. Sánchez cerró el debate de su comparecencia ante el Congreso pidiendo de nuevo el apoyo para su investidura, pero rechazando una nueva reunión con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras el fracaso de las negociaciones este martes. En caso de que los partidos no cierren un acuerdo para el próximo 23 de septiembre, se convocará a nuevas elecciones el 10 de noviembre, las cuartas en menos de 4 años. En Estados Unidos, un sujeto no identificado apuñaló a un grupo de personas en una empresa de Tallahassee, la capital del estado de Florida. La policía local informó que el principal sospechoso fue detenido y que las causas del hecho aún no han sido determinadas. Al menos 6 personas fueron trasladadas al hospital. Se desconoce hasta ahora su estado de salud. En China, el Gabinete Ejecutivo comunicó que un total de 16 productos provenientes de Estados Unidos estarán exentos del pago de aranceles suplementarios. Pekín señala que el beneficio anunciado será aplicado desde el 17 de septiembre durante un año e incluye desde pesticidas a lubricantes y productos farmacéuticos. En Puerto Rico, agentes del FBI detuvieron a 3 personas por presuntos fraudes de fondos federales para la recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María. Los detenidos deberían afrontar hasta 15 cargos, entre ellos el de conspirar para sobornar, fraude de fondos federales para desastres, declaraciones falsas y fraude electrónico. La estafa podría ascender a $1.800 millones por la firma de 2 contratos para ayudar en la tarea de recuperación eléctrica de la isla tras el paso de los ciclones. Durante los próximos 3 meses, la Embajada de Francia y la ONG Compromiso Compartido emprenderán un proyecto artístico en los barrios de San Blas en Petare y Las Brisas de Poropatria en Catria, con jóvenes de estas comunidades y artistas parisinos de cine y de murales. Todo esto nos lo cuenta Diana Vázquez. Adelante, Diana, te escuchamos. Desde el mes de octubre, los artistas franceses compartirán sus conocimientos con el talento local de Juvenal Ravelo, pintor cinético, y Daniel Suárez, escultor. Con la instalación de 2 talleres de cine y pintura, se estima que se estrechen lazos directos entre estas zonas populares. Que no son zonas sin porvenir, que no son zonas únicamente concebidas a través de la crisis, al contrario, son lugares de vida, de familia, de lazos con los demás barrios de la ciudad y con los demás países. Francia quiere desarrollar vínculos y relaciones con los barrios. Por eso yo, como embajador, desde hace 2 años voy a los barrios con las ONGs, no únicamente en Caracas, estuve en Táchira, estuve en el estado Bolívar en el mes de julio. El embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, destacó que la intención de la experiencia es integrar a toda la sociedad venezolana sin exclusión. No hay tampoco límite de edad, van a poder participar niños, niñas, adolescentes, precisamente para que puedan aportar su visión de la juventud venezolana, su visión artística, sus sueños, sus deseos, cómo ven el mundo de hoy a través del cine y de la pintura mural.
De acuerdo con el embajador, los resultados de la alianza entre Venezuela y Francia se reflejarán el próximo mes de diciembre cuando los jóvenes realicen obras, cortometrajes y pinturas murales. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Congregación de las Hermanas Siervas de Jesús celebró su 10º capítulo de la Congregación General. Allí se eligió a la Madre Rosa María Ríos Gómez como superiora general, así como al equipo que le acompañará durante los próximos 6 años en esta responsabilidad. El 10º capítulo general se desarrolló en el Colegio Belén. Allí se realizó el estudio, la evaluación y la actualización de la congregación en medio de un ambiente fraterno y de gracias recibidas. Las Hermanas Siervas de Jesús, fundadas por la beata Madre Carmen Rendiles en 1966, eligieron a la Madre Rosa María Ríos Gómez como superiora general. Pero, ¿quién es esta religiosa caraqueña nacida en la parroquia La Vega y cuál ha sido su labor? Ingresé a la congregación a los 18 años. He realizado muchas actividades dentro de la congregación, los primeros años dedicados a la docencia, luego a la formación religiosa dentro de la congregación y después a la vicepostulación del proceso de Nuestra Madre Carmen. Experiencia que me ha dejado una gran riqueza espiritual, sobre todo por el conocimiento de su vida y lo que es el carisma y la espiritualidad del instituto. La superiora general habló sobre la gran responsabilidad que asume. Te sintetizo mi labor de ahora en una frase: sierva de las siervas de Jesús. Toda congregación religiosa, toda institución en esta Venezuela que hoy nos pide una nueva evangelización. Si transitamos por la voluntad de Dios, sentiremos paz, alegría, seguridad. Estos aspectos nos ayudarán a realizarnos como religiosas, a renovarnos en nuestra identidad religiosa como siervas de Jesús. Otras 3 congregaciones que hacen vida en Venezuela celebraron sus capítulos generales y eligieron sus superioras. Las Hermanas Siervas del Santísimo Sacramento, fundadas por Monseñor Bautista Castro, reeligieron a la hermana María de Fátima Vieira. Las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas por Madre Isabel Lagrange, reeligieron a la hermana Judith Castillo, y las Hermanas Esclavas de Cristo Rey de España nombraron como superiora general a una venezolana, la hermana Nancy Alzuru. La Madre Rosa María explicó cómo marcha el proceso para la canonización de la fundadora de la congregación, la beata Madre Carmen Rendiles. Hemos iniciado ya en Roma el proceso, el segundo proceso, que se llama proceso romano. Y ya la Sagrada Congregación tiene en sus manos el trasunto de todo lo que fue el supuesto favor alcanzado por la intercesión de Madre Carmen. Hermosa labor la que realiza. Así es. Amigos, con esta información hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información para ustedes, así que quédense allí. Hola amigos, iniciamos los deportes con balompié porque la Selección Nacional de Venezuela empató sin tantos con Colombia en su única presentación en esta doble fecha de amistosos internacionales, encuentro que se disputó en el estadio Raymond James de Tampa. Colombia tuvo una mayor posesión que los dirigidos por Rafael Dudamel, con 56% del tiempo de dominio de la pelota, además de rematar 18 veces al arco por apenas 4 de la Vinotinto. Los cafetaleros gozaron de una precisión del 83% en los pases, a diferencia del 74% de los criollos. El próximo amistoso del combinado patrio será el 10 de octubre ante Bolivia, aquí en Caracas. Pasamos a las eliminatorias hacia la Eurocopa 2020. Cristiano Ronaldo alcanzó los 93 goles en 160 partidos con Portugal y logró el hat-trick 54 de su carrera para además encaminar la victoria de la selección lusitana a domicilio ante Lituania 5-1. El astro portugués de la Juventus de Turín anotó los tantos en los minutos 7, 61, 65 y 76, mientras que William Carvalho completó la manito al 50.
Vytautas Andriskevicius descontó por el equipo báltico. Cascabeles ante Mets, octava entrada, y Eduardo Escobar que pega jonrón por el jardín central, el número 34 del año para el de la pica, pero que no fue suficiente para la reacción de Arizona, que cayó ante Nueva York 3-2. Wilmer Flores falló en 5 visitas al plato y Wilson Ramos no tuvo suerte en 4 turnos. Y cerramos con notas del baloncesto porque Estados Unidos ha quedado eliminado de la Copa del Mundo que se disputa en China tras caer ante Francia 89-79 en el tercer juego de los cuartos de final disputado en Dongwon. Rudy Gobert fue el mejor por los galos con 21 puntos, 16 rebotes para doble-doble, además de 2 asistencias. Y Evan Fournier fue el máximo anotador para Francia con 22 puntos. Donovan Mitchell fue el más destacado por Estados Unidos con 29 unidades, 6 capturas de balón y 4 pases para canasta. En el otro compromiso del día, Australia se convirtió en el último semifinalista del certamen tras derrotar a República Checa 82-70. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Madonna. La cantante prohibirá el ingreso de celulares a sus próximos shows. Es que la reina del pop sorprendió a sus fans con un pedido a pocos días del comienzo de su nueva gira. Madonna no quiere que su público ingrese a los conciertos con celulares. En un comunicado explicó que los eventos serán una experiencia sin teléfono, al igual que no se permitirá el uso de relojes inteligentes, cámaras o dispositivos de grabación en el espacio de actuación. Ella recomendó que tomen nota de la ubicación de sus asientos antes de ingresar al edificio. Después del proceso de escaneo de las entradas, todos los dispositivos inteligentes estarán asegurados en bolsas especiales que se abrirán al final del evento. Esta indicación molestó a sus seguidores, que suelen registrar cada movimiento del artista sobre el escenario, y a otros que no pueden ir a los shows por cuestiones de distancia o por el elevado costo de las entradas, pero disfrutan del contenido en las redes sociales. Viola Davis se convirtió en la nueva embajadora de la marca conocida de maquillaje y productos de cuidado personal. La actriz será la nueva cara de una línea para la prevención de las arrugas. Según la compañía, la idea es resaltar la misión de reflejar la diversidad del mundo moderno a través de sus portavoces, fomentando la inclusión de la belleza, la autoestima y el empoderamiento de las personas en todas partes. Viola dijo que no puede estar más feliz y comprometida con este nombramiento, considerando todo un regalo, y cuyo lema, ¿por qué yo valgo?, ha sido para ella un gran impulso. De hecho, ha confesado que siente como si fuese surrealista el tener la oportunidad de usar mi voz para ayudar a empoderar a otros. Y al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrina, un placer. Interesantes temas que conversar a la par de la crisis política, social, la económica. Es una de las que más detiene a los venezolanos a pensar en ¿me voy o me quedo en el país? Quisiera que nos hablara acerca de esa realidad económica que se vive hoy en el país y cuáles son los indicadores que están manejando permanentemente desde la Asamblea Nacional. Bueno, Andrina, en primer lugar, Venezuela ha experimentado un fenómeno que nunca se había dado en el país, que es una masiva migración de venezolanos por todo el mundo, especialmente por la región y por el continente sudamericano. Esto es algo nuevo para los venezolanos y eso ha destruido la familia. El venezolano tiene una familia muy unida, una familia que se encontraba todas las navidades, que siempre estaba en torno a los abuelos. Bueno, tenemos personas adultas completamente solos, padres se han quedado completamente solos porque se ha vivido en los últimos años una migración terrible, un éxodo bíblico, especialmente a través de los Andes. Y cuando uno revisa el momento en el cual empiezan las migraciones, los flujos migratorios, uno se da cuenta que esto coincide perfectamente con la hiperinflación. Tal vez la causa final, la gota que derrama el vaso que obligó a muchos venezolanos a irse al país fue la destrucción del salario como consecuencia de la inflación y de la hiperinflación.
Los alemanes, que vieron una hiperinflación terrible en el verano del año 1922, definían que la hiperinflación es la expropiación silenciosa del salario del trabajador. Una vez que es expropiado los grandes capitales o los ricos, ahora se expropia a los pobres. Y esa expropiación ocurre a través de la inflación. Esa inflación obligó entonces que muchos venezolanos, a partir del año 2017, tomaran la decisión de irse del país. Y eso, pues, es una crisis económica sin precedentes que se ha venido profundizando como resultado de la crisis política. Una crisis política que en la medida que avanza, pues se profundiza la crisis económica. Y por eso nosotros tenemos una tesis que se ha venido evidenciando a lo largo de este tiempo, que es que no hay cambio económico sin cambio político. Si el tema político no se resuelve, si no vuelve el Estado de Derecho al país, si no se le devuelve la soberanía al pueblo de Venezuela que ha sido arrebatada, pues no hay manera de que la crisis económica se resuelva. Por eso hay que resolver la crisis política para luego resolver la crisis económica. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, que el señor Maduro desde el año 2018, especialmente el 20 de agosto del año 2018, emprendió una serie de medidas para reactivar la economía y detener la hiperinflación. Pues bueno, en ese último año, a partir del 20 de agosto del año 2018, los precios se multiplicaron por 3.000. 3.000. Era un programa para estabilizar los precios y los precios se multiplicaron por 3.000. El tipo de cambio pasó de 60, como empezó en ese momento, a un tipo de cambio actualmente que está alrededor de 20.000, 25.000 bolívares soberanos. Además, la contracción, la pérdida de actividad económica es de casi 43%. Según lo que usted plantea, no existe una solución económica si no se pasa por una solución política, pero parece que el juego está trancado porque cuando pensamos en soluciones políticas se ha puesto sobre la mesa el debate acerca de diálogo, negociación, como quieran semánticamente llamarlo, ese proceso de acuerdo que debe haber entre todas las partes. Si revisamos la actualización reciente que hizo del informe Michelle Bachelet, ella hacía dos recomendaciones puntuales, entre otras tantas. Una, que la oposición y el gobierno dejaran de lado las diferencias para que pudieran negociar. También hacía un exhorto al gobierno a que no se habían acatado las recomendaciones. Y la otra, en lo que ella ponía un acento, es que el salario no alcanza a los venezolanos para hacer la compra de sus productos básicos. Si revisamos, según las estadísticas de hiperinflación, que no son cifras oficiales, el salario mínimo solo compra el 2% de la canasta alimentaria. En todo este escenario, ¿por dónde se comienza cuando la gente piensa que el juego está trancado, como dicen en Dominó? Sí, muy importante lo que tú dices. Lo que dice el informe Bachelet es muy delicado. Digamos, el informe, por ejemplo, aprecia la eliminación del FAES, que se ha convertido en un grupo de exterminio. No se ha eliminado. Estamos hablando de la ONU, ¿no? No estamos hablando de un país, no está hablando en nombre de Chile, está hablando de la Organización de Naciones Unidas. El salario se ha destruido aún más. Tal vez el tema más importante de estos últimos años es la destrucción del salario. En este momento el salario mínimo del venezolano de 40.000 bolívares alcanza para comprar un sacapunta, una borra y un cuaderno. En este momento la familia venezolana no sabe cómo hacer para que sus niños vuelvan a la escuela. No hay manera de comprar una chemise, un pantalón, un mono, unos zapatos. No hay manera de que los niños vuelvan a clase. Los maestros no tienen manera de llegar a las escuelas porque se les va el salario en pagar pasaje. Si tienes unos maestros que están ganando apenas $1.50 al tipo de cambio oficial. Entonces, es sumamente importante recuperar el valor del salario y por eso nosotros en Plan País hemos diseñado una estrategia de recuperación rápida del salario que pueda llevar en una primera fase, una vez se genere ese cambio, a $60 y que en el transcurso de unos 90 semanas ese salario pueda llegar a $120. Estamos hablando del salario mínimo y el mismo que reciben también los pensionados. Esa propuesta implica la dolarización de la economía, no de forma implícita como está hoy, sino de manera formal. Sí, no. Actualmente vivimos como tú dices, una dolarización de facto. Nosotros creemos que se tiene que ir a una reforma monetaria en la cual se pueda tener un banco central independiente que tenga una moneda que no pierda valor, pero no implica la dolarización, porque la dolarización tal como se ha hecho en este momento es sumamente mal hecha. ¿Por qué? Porque se ha dolarizado todo menos el salario. ¿Cómo se explica en materia económica? Yo no soy experta en la materia y los venezolanos que están en su casa y que lo viven día a día tampoco lo pueden comprender. ¿Cómo se explica que la inflación impacte el dólar? Bueno, muy importante tu pregunta y importante que los que nos escuchan entiendan de manera sencilla este fenómeno. El dólar es un precio más en la economía. En la economía hay millones de precios y uno de los precios es el precio del dólar, así como el precio del salario, o mejor dicho, el valor del salario. Todos son precios de la economía. Entonces, si aumentan los precios, aumentan todos los precios generalizados. De hecho, esa es la definición de inflación, aumento generalizado de precios. Ahora, hay precios que se ajustan más rápido que otros, hay precios que son más flexibles que otros y precios que son más rígidos que otros. Por ejemplo, el dólar es un precio relativamente flexible, se ajusta muy rápido, el salario se ajusta muy lento.
Y por eso es tan delicada la situación de los trabajadores en Venezuela, porque todo se ajusta menos el salario. Y de hecho el Ejecutivo Nacional, que se declara, bueno, ya creo que menos, defensor del salario del trabajador o defensor de los trabajadores, tiene a los trabajadores en una situación de completa indefensión. Entonces se requieren unas reformas estructurales, unas reformas que permitan que mejoren los salarios del trabajador o que se ajusten con la inflación por lo menos. Y por eso no es posible si nosotros no tenemos un plan integral. Los planes de Maduro, que hasta ahora el señor Maduro ha tratado de implementar, son planes meramente parciales, que no resuelven el problema, del salario. Los anuncios de incrementos de salario, ¿qué impacto tienen en la economía? Depende cómo se financien. Si se financia con emisión de dinero del Banco Central de Venezuela, los trabajadores ya saben que una vez que se anuncia el salario, el día que lo cobren, ya ese salario vale menos incluso del salario anterior que tenían. Depende cómo se financie. ¿Por qué? Porque la raíz de esta crisis, el origen de esta crisis es una crisis de origen fiscal de un Estado que ha colapsado, un Estado que ha quebrado, una economía que se ha destruido. Y por eso nosotros en Plan País pensamos que es fundamental la expansión de la actividad petrolera nacional con inversión extranjera, un Banco Central independiente que deje de financiar el Ejecutivo, una reactivación económica y el empoderamiento nuevamente de la sociedad, que cese la persecución al sector privado para que se reactive la economía. Ahora, ¿qué permite el financiamiento internacional? Permite que ese financiamiento, esos aumentos de salario no se financien con dinero inorgánico, sino con dinero real, con dinero duro, con moneda dura. Y por eso entonces nosotros en Plan País tenemos una solución que permite reactivar la economía, que permite parar la hiperinflación que está viviendo el país a la vez, sin sacrificar un objetivo con el otro, que es lo que está ocurriendo actualmente, y que permite en definitiva elevar rápidamente la calidad de vida del venezolano. Ahí están las propuestas, nosotros tenemos un plan. Ahora bien, como tú dices, se requiere un cambio político. Mientras no exista un cambio político, no hay manera que Venezuela nuevamente se conecte al mundo. Venezuela en este momento está completamente aislada y Venezuela requiere conectarse al mundo, nuevamente salir del aislamiento en el que vive para acceder a los mercados internacionales y así obtener financiamiento que le permite parar la hiperinflación y reactivar la economía a la vez. Alvarado, ha mencionado una palabra clave, el acceso a los mercados internacionales. Cuando hemos tenido la ocasión de entrevistar a distintos voceros del gobierno y están sentados allí en ese lugar donde usted está, siempre señalan que la política de sanciones ha sido de alguna manera la que ha estrangulado a este nivel la economía nacional. Y ayer precisamente vino William Fariñas y él decía una frase que me pareció muy impactante. Él decía que Citgo sin el petróleo de Venezuela era como una cafetera sin café. ¿Qué pasa en lo internacional con las iniciativas que se están adelantando como medidas de presión para el gobierno y cómo están impactando la realidad de la economía hoy? Bueno, mira, los mercados internacionales de Venezuela se cerraron en el año 2012, mucho antes de la Asamblea Nacional, mucho antes de las sanciones. ¿Y por qué se les cerraron los mercados internacionales? Por el sobreendeudamiento. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, recibió un endeudamiento público de 22.000 millones de dólares. Hoy el endeudamiento de Venezuela llega a 160.000 millones de dólares. Se ha multiplicado casi por 8 la deuda externa de Venezuela. Y la deuda o la capacidad de acceder a los mercados internacionales es como una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito llegó al límite en el año 2012, en el año 2013. Y de ese momento se cerraron los mercados internacionales para Venezuela. Se requerían medidas en ese momento, como el levantamiento del control de cambio, que llegó 6 años después. Se requería reestructurar la deuda, que no se ha reestructurado, y de hecho no se ha avanzado en nada en este sentido. Entonces, bueno, el cierre de los mercados internacionales ocurrió hace mucho tiempo. Por eso nosotros pensamos que ese acceso a los mercados internacionales pasa porque en Venezuela hay presupuesto. En Venezuela no hay presupuesto, en Venezuela no hay ley de endeudamiento, en Venezuela no hay créditos adicionales, hay un gran desorden fiscal. Y mientras eso ocurra así, que es lo que ha generado esta destrucción de la economía y esta inflación tan grave que vimos los venezolanos, no hay manera de que Venezuela vuelva a los mercados internacionales. Ahora, volver a los mercados internacionales entonces requiere en definitiva la vuelta al Estado de Derecho, que en este momento no existe Estado de Derecho en Venezuela, y por eso yo digo que resolver la crisis económica requiere resolver la crisis política, y la crisis política requiere resolver la crisis institucional que en este momento existe en Venezuela, en el cual no hay endeudamiento, en la cual no hay presupuesto nacional, en la cual pues simplemente hay, bueno, un gran vacío institucional en el cual nadie va a prestar dinero a Venezuela en estas condiciones. En ese sentido, la Asamblea Nacional ha tenido oportunidad, ocasión de entrar en contacto con empresas calificadoras de riesgo para hacer un balance de cuál sería la salida desde el punto de vista financiero internacional. Mira, las calificadoras de riesgo al final analizan una cantidad de factores que bien conocemos y que son públicos, ¿no? Allí hace falta un cambio político. Un cambio político generaría confianza en el país, generaría inversiones que requiere Venezuela. De hecho, muchas empresas están listas, están preparadas para volver a Venezuela, para invertir en Venezuela. Muchas empresas que además fueron expropiadas, perseguidas. Recuerda que aquí se expropiaron una gran cantidad de empresas, más de 1.500 activos, más de 6 millones de hectáreas de tierra. Se encarcelaron los gerentes de empresas como Chevron, de empresas como Farmatodo. Así no se genera confianza.
Nosotros requerimos generar confianza para que esas inversiones vengan al país. Y una vez que se genera esa confianza, esas calificadores de riesgo poco a poco van a ir pues, generando mejores resultados para Venezuela. Además, Venezuela se encuentra en default con todos los países, es decir, cesación de pago con todos los países, con una cantidad de empresas menos con 2, con China y Rusia. Casualmente, esos que dicen que existe un bloqueo en Venezuela, pues habría que decirles que en el último año y medio han pagado más de 3.000 millones de dólares a Rosneft, que es una empresa rusa. Bueno, empresa que uno dice, bueno, ¿ese dinero en qué se está usando? ¿O para qué está siendo usada esa cooperación? O igual con China, que se siguen pagando 250.000 barriles diarios. Es decir, pues no, o sea, se está promoviendo esos países que teóricamente son países que están apoyando a Maduro, en realidad no están apoyando, sino que están simplemente por razones comerciales, mientras ese dinero podría ser usado para otras cosas, como para importar alimentos, importar medicina. Hoy en entrevista a Venevisión, el diputado ante la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas. Gracias por habernos acompañado. Encantado. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden a todos. Muy buenas tardes.